El agujero estaba terminado. Había sido una verdadera paliza hacerlo, pero lo habían conseguido. Baldomero había utilizado al auxiliar de servicios generales de clínica en su provecho, y este no lo sabía. Seguro que ni lo podía imaginar. Ángel había utilizado al enterrador del cementerio parroquial en su provecho, y este tampoco se lo imaginaba, pero lo sabría, porque se lo iba a contar, iba a hacerle partícipe, y seguro que se mostraría entusiasmado. Aunque tenía sus reservas, a pesar de todo, el enterrador le había dado a comer un delicioso bocado, tratándole como a un amigo, pero un amigo ignorante de la vida, desconocedor de que ese manjar ya lo había degustado él con anterioridad. No se le ocurrió otra respuesta que decirle: «Es secreto ibérico», cuando le preguntó. Ángel no sabía qué era el secreto ibérico, ni cuál su gusto, pero aquel sabor impactante, fuerte, extraño, sí lo conocía, y aquella textura, solo que no tan refinada, no eran nuevos para él, y desde luego no se trataba de secreto. Se estaba acercando el momento de revelarle su plan. Confiaba en que el enterrador lo aplaudiese y le apoyase. Tendría que ayudarle, de hecho. Cuando amaneciese y hubiese culminado su plan, limpiaría la casa, se lavaría bien, que había comprendido gracias al asistente social lo importante de una buena higiene y limpieza. Y descansaría los días que le quedaban de la semana de vacaciones que le habían dado. Había cumplido el primer contrato, así que le había liquidado en efectivo y en descanso, y había firmado, con su conato de rúbrica, el nuevo contrato. Había decidido que no volvería a pisar más el hospital. Dejaba el trabajo temporal a tiempo parcial y escogía únicamente la residencia. En su pueril universo, creía que así se liberaría de responder de su acto. Era su forma de huir, de sentirse seguro. Ni siquiera se lo había dicho a nadie, ni una llamada telefónica. No iría más, y todo resuelto. De ese modo, cuando descubriesen lo que había hecho, si es que llegaban a descubrirlo, no estaría allí para que le culpasen. Investigando, preguntando muy discretamente y sobre todo escuchando, averiguó que la causa de la hinchazón creciente en el vientre de la paciente se debía a un embarazo. Ya lo había visto antes, en los seriales interminables, pero pensó que en el caso de la paciente se debía a alguna enfermedad, por cómo estaba y dónde. Además, él nunca la había besado. Había hecho el amor con ella muchas veces, muchas noches, muchas cada noche. Era joven, era dulce cuando la chupaba y la lamía. Era bonita y suave, y había hecho el amor con ella. Claro que nadie los había visto nunca juntos. Estaba salvado. Pensaba que aún estaba poco maduro para ser padre. Así que se fue. La paciente, de 29 años, llevaba en coma 10 meses por un accidente de tráfico. Ninguno de los dos se daba mucha maña con el coche entre manos. Y gracias a que habían obligado a Ángel, en la sede de servicios sociales de su distrito, a intentar sacarse el carné de conducir, pero fue en balde. No obstante, sí logró familiarizarse un poco con los vehículos a motor. Baldomero no sabía ni lo que era el cigüeñal, ni cómo se arrancaba, ni siquiera por dónde se metía la llave. Ángel tampoco, en lo que respecta al cigüeñal, pero sí sabía meter la llave en el orificio y girarla. A trompicones lograron conducir el auto del hermano del jefe hasta la entrada del vertedero. Algunos años antes habilitaron un acceso para camiones pequeños y motocarros, con el fin de facilitar la evacuación de basuras y desechos orgánicos. Incluso compraron un cacharro de la marca USA, naranja, con todas las modernidades y avances de la época para ese tipo de cacharros. Pero Baldomero ni siquiera lo había arrancado una sola vez. Seguía empleado en el método tradicional: cepillo de rastrojo, pala cuadrada y carretilla. Scarface no paraba de lamerle. Por fortuna, era lo único que hacía. Ni ladraba, ni gruñía, ni suspiraba. Las sombras seguían protegiéndome, invitándome a continuar, sumiéndome en la clandestinidad, alentándome, envolviéndome, llamándome casi a participar de la fechoría de sus dos poseídos. Con mucho esfuerzo, mucho mayor por parte de Baldomero, y algunos golpes y rozones, condujeron el vehículo hasta la boca del boquete practicado a la tierra. El motor estaba en marcha ronroneando suave,
imperceptible para que la dirección funcionase, pero era empujando como lo habían llevado hasta allí. El vertedero era un lugar oscuro. Ángel se bajó. Un último esfuerzo y lo lanzaron al interior. Un flamante sap negro, deportivo. Lo más duro estaba hecho. Tal vez quedasen 2 horas para la amanecida, y un par más hasta que Baldomero abriese el cementerio, y otro que podría estar camuflado en el vertedero concluyendo su tarea. El hermano del jefe no molestaría aquella mañana. Últimamente se dedicaba a llamarle a primera hora, pasarle revista y darle tareas absurdas que le ocuparían toda la jornada. Nadie ajeno tenía que decirle lo que había que hacer. Él lo sabía muy bien. Siempre lo había hecho. Siempre lo había sabido. Al parecer, no tenía entierros en el nuevo día que amanecía. Y así, de sopetón, por sorpresa y a bote pronto, Ángel, convencido, le contó su plan. Un horquillo lo había llamado Tomás, su antecesor y maestro, y el que precedió a Tomás también lo llamó así, y el anterior, y el precesor del anterior del que precedió a Tomás. Siempre lo habían llamado así, y él también lo hacía, horquillo, a la horca del labriego personalizada. En el periodo en el que el maestro aleccionaba al aprendiz, el veterano enseñaba al sucesor. Nunca había superado los 2 años, tiempo más que suficiente para que un hombre comprendiese el buen hacer del oficio. Paréntesis escuetamente prudente para comenzar la iniciación. Unos 2 años antes de morir, el enterrador buscaba a quien le sucediera. «Esto es un horquillo», decían repletos de autoridad, comprensión y sabiduría los maestros sepultureros. Servía para cargar recortes vegetales y moverlos, para la broza, para las coronas secas. 5 puntas de hierro en un soporte en forma de U, soldadas, enmangadas también en hierro. Hecho de manera artesanal, a fuelle, brasa, sudor y maza, muchos años antes. Las puntas de la herramienta estaban sucias, oxidadas pero duras y aguzadas, y con ellas atravesó al auxiliar por el estómago. Le ensartó como a un cerdo antes de ser asado entero y apretado con saña. Con toda su fuerza, con todo el peso de su cuerpo, y le empujó al hoyo. No pude ver el rostro del agredido, pero pude imaginármelo. Se había llevado el horquillo consigo, al agujero, hincado, aferradas las manos al enmangue. Baldomero saltó, hizo mayor fuerza para apretarlo un poco más, para que se clavase más hondo, más profundo, para hacer más daño. Y luego recuperó el hierro, salió del agujero con cuidado de no caerse, y dejó el horquillo en su sitio, restregándolo un poco con la hierba seca y con la tierra para quitarle la sangre del bastardo. Luego se fue hacia arriba, hacia su vivienda. Me asomé al borde del abismo de lo cavado, tras asegurarme de la partida de Baldomero. Y allí seguía el auxiliar agonizante, apretándose la barriga, con las tripas negras fuera, tratando de aferrarse inútilmente a la vida, que se le escapaba por entre los dedos con la sangre y los despojos. Creo que balbució algo. Los últimos estertores. No pude entenderle, ni pude hacer nada. Cara cortada me lamía la cara. Estaba contento. Me fui corriendo, con sumo cuidado, en busca del enterrador del parroquial y de lo que hacía. Olía muy bien, estupendamente, a cocina, a guisado, a carne. A pesar de la hora y de haber desayunado, se me hizo la boca agua. Y lo mismo debió pensar y sentir Scarface, pues ladró, el muy cabrón, con un alegre espontáneo e infantil casi ladrido. Su primer ladrido. No lo olvidaría nunca, como cuando mi hija echó a andar. Y por unos instantes la tensión se hizo evidente y me jugué la vida. El enterrador del parroquial lo escuchó perfectamente. Por fortuna, tan seguro de sí, de su fortaleza, como consideraba inexpugnable, que lo achacó a lo que su ilusión le dictó, rememorando aquella otra vez tiempo atrás. Fue rápido, raudo, anduve listo. Cuando Baldomero salió y se encontró a cara cortada frente a él, que le miraba y le comenzó a mover el muñón que tenía por rabo, y a retorcerse de puro meloso y contento. Y el enterrador se deshizo. «¡Chisco!», fue lo único que dijo.
Lo abrazó, lo cogió y lo metió dentro. Yo me encontraba tumbado boca arriba, tras el seto recortado de aligustre, rezando para que no me viese. No pude precisar el tiempo que estuve así. Seguramente algunos minutos, pero me parecieron una eternidad. Finalmente me incorporé y me decidí a mirar por el ventanal entreabierto, pudiéndole la curiosidad al temor. Y si me descubría, le entraría por el perrito, revelándole mi sorpresa y su origen, tocándole la sensibilidad. Scarface se encontraba a los pies del enterrador del parroquial, que asaba unos tacos de carne enorme y jugosa en una plancha. Con un cuchillo sacaba tajadas, las hacía lonchas y las devoraba, y a cara cortada se las echaba enteras. El perrito se las tragaba, apenas sin masticar. Cuando desaparecían los tacos de asado, se metía en el baño con una fuente, un cuchillo, y regresaba con una nueva tanda fresca, sanguinolenta y magra carnaza. Y a la plancha. Me encandilaba el siseo de la cocina. Scarface le seguía a todos los lados, como una ovejita. «Buen chico», le repetía Baldomero una y otra vez. «Vamos, bonito, vamos, Chisco». Y el perro parecía contento con su nuevo nombre, y yo, que le había puesto Scarface, cara cortada, ignorado. Se dieron un festín ambos. Los ojos del enterrador irradiaban alegría con su nuevo amigo. Y Chisco, mi cara cortada, con la panta repleta de jugosa carne fresca, recién cortada, recién matada, diría yo, había aceptado incondicionalmente a su nuevo amo, avalada a su relación por tan buen comienzo. Continuamente el hombre ponía el anverso de la mano huecada ante el hocico del cachorro para que le oliese, lo chupase, lo reconociese, crear un vínculo. Luego de comer se sentó en su silla y el perro a sus pies, y fumó placenteramente un cigarrillo. Lo reconocí al verlo, a la legua como se suele decir coloquialmente, incluso por el olor. Era un Winston 100S. Yo lo había fumado, extra largo. Tras la última calada, cerró los ojos, un instante solamente, como reflexionando. Al concluir, se levantó, haciendo que el cachorro que a sus pies yacía se incorporase. Iba con él donde quiera que fuese. Y se dirigió al cuarto de baño, esta vez sin fuente ni cuchillo de cocina. «Tú no, Chisco», le ordenó secamente y con firmeza al perrillo. «Quieto ahí, sienta». Asombrosamente cara cortada obedeció y se quedó en el vano de la puerta del baño donde su nuevo amo le había mandado. Anduvo Baldomero unos minutos trasteando dentro y no lo pude ver, pero sí escuchaba ruidos de movimiento y arrastre de algún bulto pesado y voluminoso por los quejidos y resoplidos del esfuerzo del enterrador. También escuché dos cremalleras que se cerraban, una tras otra, lo suficientemente largas para que no fuesen de ninguna prenda ordinaria. Yo enseguida adiviné de lo que se trataba. Efectivamente, eran las cremalleras de dos sudarios, porque finalmente, con el ahupo onomatopéyico correspondiente al último y más duro esfuerzo, salió el sepulturero con un fardo al hombro, con apariencia de pesado, que se le doblaba por la espalda hasta los riñones y por el frente hasta la cintura, envuelto en un sudario a su vez. Supuse, por el sonido de los dos cierres, dentro de otro, probablemente por seguridad, y lo manipulaba, el paquete, con sumo cuidado, pues los sudarios de plástico, a pesar de ser de buena calidad, que los reconocí idénticos a los que usábamos nosotros, no garantizaban el 100% de la impermeabilidad ni el hermetismo. Y con eso al hombro salió a la calle, al exterior, siempre dentro del cementerio, con su nuevo amigo tras él sin órdenes, sin dudarlo, y se les veía felices. Dejó la puerta de la vivienda abierta, y como sabía dónde se dirigía, me demoré un poco en su seguimiento, y la allané, habiéndome asegurado la lejanía del propietario. Quedaban restos del festín en la sartén sobre la encimera del vitro. Aquel corte, como los argentinos, era raro de encontrar. Olía deliciosamente bien. Mojé el dedo índice diestro en el jugo, con cebollita, ajito, vino tinto, laurel y algo que no reconocí,
ni a la vista ni al gusto posteriormente, y me lo llevé a la boca. Ciertamente un excelso placer para la bóveda palatina. Exquisito, una verdadera delicatessen. Una grata sorpresa que aquel sujeto tuviese esa mano para la alquimia de la mesa. Cuando me dispuse a pizcar una tajada a lo grande para degustar tranquilamente la pieza, una gota de sangre en el suelo me distrajo, me detuvo y me retuvo. Y unos centímetros que ya la seguí, había otra, hermana suya, y otra un poco más allá. E iban por el mismo camino, todas juntas, hasta la cocina, hasta el fogón. Así que deshice sus pasos y comprobé que nacían juntas las gotas en el cuarto de baño, y al poco se separaban, bifurcándose, una hacia el refrigerador de la cocina americana, junto a una mesita, pues al ser tan reducido el sitio, se solapaban en ocasiones los espacios, y otra hacia la vitrocerámica y el horno, que fue la que me llamó. Y por fortuna me fui corriendo a la nevera, no sé por qué, con la inminente y acuciante necesidad de abrirla. Sinceramente, era obvio lo que Baldomero portaba en el saco. Pero al abrir la nevera y encontrar lo que encontré, perfectamente ordenado y colocado, en el variado surtido de almacenaje para nevera de la popular tienda sueca, que yo mismo sugerí que comprasen, me temblaron las piernas. En una bandejita de plástico, sin profundidad apenas, un buen pedazo rojo, fuerte, oscuro, extraño al tacto de carne. Y me recordaba los peores momentos de mi infancia cuando mi madre me obligaba a comérmelo. Hígado, con otros trozos adyacentes, adheridos que no reconocí o no quise reconocer, lo que me indicaba que se hizo la extracción sin precisión quirúrgica y con prisas. Seguramente el cirujano solventase las impurezas en una segunda intervención. En otro tupper al lado, dos masas ovoides que también, como todo aquello, me retrotrajeron a mi más tierna infancia, en uno de aquellos mercados de abastos de los de antes, de la mano de mi madre, conversando alegremente con el experto carnicero y escogiendo pieza. Las llamaban criadillas. También vi en dos recipientes estilizados y rectangulares, destinados a guardar embutido, destapados, dos cortes longitudinales de carne que no pude distinguir. Era carne magra, deshuesada, roja, chorreante. Solté el trozo de asado que había pizcado y que no me comí, que aún tenía en los dedos. Comencé a toser, me dieron innumerables arcadas que no pude contener, y vomité mientras retrocedía, porque también vi la sangre en el suelo, en las paredes, en el lavabo, por todo el baño, y lo puse todo perdido, y retrocedía. Y tiré lo que había sobre la mesa, donde se encontraba la cartera abierta que antes no había visto, la cartera repleta de billetes y escasa de tarjetas del que iba en los sudarios, del fardo, con su carne en primer plano. Y caí, y el horror me pudo. Salí de allí corriendo, vomitando con los ojos enrojecidos del esfuerzo, en busca del enterrador del cementerio parroquial, porque sabía a dónde había ido, sabía a dónde estaba, y me dio tiempo a ver cómo volcaba el fardo en el agujero, sacándole de los sudarios vicioso sanguinoliento, y los hacía un gurruño, y los dejaba a un lado, sucios, impregnados de materia densa, bermeja oscura y negruzca, entre líquida y sólida intercalada, con trozos visiblemente corpóreos corporales. Oí una voz, o más bien un gemido, o un gruñido, un quejido, un lamento, un desespero, un llamamiento gutural, definitivo, agónico, del auxiliar que no moría. Y enloquecido desde mi sombra, mi recato, mi segundo paralizado contemplativo, fui a arrancarme para agredirle, detenerle, impedirle sus movimientos y acotarle sus libertades, con el fin de hacerle daño, desfogarme, expulsar mi enojo, mi ira y mi miedo a través de la violencia física, espiar mi congoja, mi incapacidad de haberlo visto venir, mi inacción en el cuerpo ajeno a través del dolor como manifestación de mi furia, tal vez hacia mí mismo, cuando una mano surgida de la nada me aferró, me agarró y me atrajo hacia la sombra oculta, y apretando ciertos puntos de mi anatomía superior me mantuvo quieto,
expectante, sereno y en silencio. Y aunque quise girar mi rostro para contemplar el suyo, el de la mano, sin esfuerzo me lo impidió, y ante mi insistencia la suya, infligiendo un tanto más de presión, que me lastimó sin poder yo emitir queja alguna, y solo me dijo: «Aguarda, muchacho, tú no harás nada aquí». Y aunque nunca lo vi, lo supuse enseguida quién era. La voz pertenecía al Padre Pío, que me había llamado muchacho siendo yo mayor en 2 o 3 años. Y ya no pude hacer ni decir, salvo mirar lo que acontecía frente a mí, con el poder del Padre Pío tras de mí sujetándome, sometiéndome con una sola mano en el verbo, irradiando una fuerza que jamás se le atribuiría a un hombre de su aspecto, personalidad y condición, por mucho que se le conociese. Y lo vi todo, pero ya no con los mismos ojos. Con su mano, la fuerza de aquel hombre, en dosis ínfimas, aunque perceptibles, pasaba a mí, al flujo sanguíneo, al corazón, a mi alma. Baldomero soltó el fardo en la boca del agujero, que todo lo devoraba, con un estridente sonido de peso muerto que se desploma. Me sorprendió la seriedad del nuevo Chisco, antiguo cara cortada, que seguía los movimientos de su amo como un canino adulto y ya formado en carácter. Parecía que el espíritu de todos los perros, de todos los enterradores, le hubiese poseído y hubiese forjado una nueva personalidad en él, con retazos purieles de cachorro, evidentes a sus escasos 2 meses. Corrió ambas cremalleras y rodó el contenido de los sudarios al interior del hoyo. Se escuchó el gemido ahogado, apagado, del auxiliar de servicios generales de clínica, que aún agonizaba. Intentó echar los restos semisólidos y la sangre que habían quedado en el plástico y lo hizo una pelota. Tras pensarlo, lo dejó a un lado. Luego insistió en su reflexión y lo tiró también dentro. Y con la pala comenzó a retornar la tierra que había sacado a su sitio, a cubrir los 3 cuerpos, a tapar a la luz lo que había hecho. Concluyó su tarea antes de lo previsto. Pisoteó, acompañado de Chisco, la tierra removida para que se asentase. En 2 días no se notaría. Estaba empapado en sudor y se echó la pala al hombro. «Vámonos, Chisco», dijo. El cachorro fue tras sus pasos, con un trote alegre, y salieron del vertedero. El auxiliar seguía vivo. Mientras la tierra le cubría el rostro, se introducía en su boca, se mezclaba con su sangre. Solo tomé un poco de salsa, así que ni siquiera voy a considerar que yo también me lo he comido, porque no lo he hecho. El Padre Pío me guió suavemente con su sola mano, como si con ella sometiese también mi voluntad. Por entre la maleza y los claroscuros de la luz de la amanecida, difuminaba en las sombras del vertedero, hasta un sitio que me costaría reconocer, tras unas cocheras de hiedra que se comían el tronco de un chopo como unas cortinas densas de verde. Me empujó diciéndome: «Ahora vete, marcha a casa con tu familia. Tómate unos días de ausento, quedarás excusado. Cuando vuelvas nos veremos. Hasta entonces olvídate de todo». Y desapareció, y me fui. El sol no saldría para todos aquella nueva mañana. Soy un hombre curtido, pero mucho me va a costar salir de esta, si es que lo logro. No sabía cómo comenzar, qué palabra primero decir. Confiaba plenamente en él, a pesar del poco tiempo que hacía que se conocían, pero estaba decidido a contárselo. No era un hombre normal y corriente, era un hombre vulgar. Era especial, por el trabajo que tenía, por lo que hacía, por donde vivía, por cómo se manejaba. Y aquel era el sitio ideal. Se ofreció voluntariamente a ayudarle. Le costó decidirse, pero lo hizo. Se camufló en un patio viejo, antiguo, casi abandonado, y esperó que se hiciese de noche. Fue la misma en el que el enterrador comenzó a cavar el agujero que le llevó a toda aquella el día siguiente, salvo algunos ratos dedicados al trabajo ordinario del cementerio y la postrera, la fatídica.
y le abordó con la excusa de ayudarle. Baldomero se quedó sorprendido, muy sorprendido, y corrido de vergüenza había bajado la guardia y alguien se le había colado en su propio cementerio, en su propia casa. Había violado su intimidad. Claro que el cementerio era demasiado grande para una persona sola y hacía mucho que no recorría vigilante cada atardecer antes de cerrar. Con Chisco no le habría pasado. Con su olfato hubiese detectado al intruso. En ocasiones rastreaba ella sola el cementerio entero, su territorio, para marcar el terreno, para controlar su reino. Cómo echaba de menos a Chisco. Algún día vengaría su muerte. La auxiliar de clínica de servicios generales llevaba 5 años defendiendo su puesto. Consiguió el trabajo en el geriátrico con la recomendación de un anciano residente muy pudiente, que entregó todos sus bienes, excepto un pisito para guardarse las espaldas, y ahorros para pasar allí junto a su mujer, aquejada del mal de Alzheimer los últimos años de sus vidas. El anciano preservó el piso en el edificio en el que la muchacha había vivido casi toda su vida con sus padres, que aún seguían haciéndolo en el mismo lugar, y lo tenían alquilado. Los padres de la chica lo limpiaban y se aseguraban de que los inquilinos no lo destrozasen. Cuando quedó vacante el puesto, el abuelo, cliente VIP, habló con la directora de ella y por ella, y entró en turno fijo de noche, para así poder costearse los considerables estudios de enfermería en la escuela universitaria con parte de su sueldo y estudiar robando algunas horas de su tiempo de trabajo. Porque por las mañanas tenía clase, algunas tardes prácticas y 4 noches a la semana trabajo. Y lo que iban a ser 3 años durísimos compaginando vida laboral, social, estudiantil para obtener el título, se convirtieron en un lustro bastante más llevadero, algo más aburguesada, con novio, casa propia, en alquiler y un chiquillo. Y a falta de un último año de estudios, para el que emplearía 2, según sus cálculos, aquel muchacho tímido, aventurero contenido, con 3 gestos la enamoró y con 2 ayuntadas la dejó embarazada. Enseguida los padres de ambos organizaron todo para que la pareja se asentase e iniciase una nueva vida familiar. Un pisito en una barriada nueva con opción a compra, ajuar apresurado, la habitación para el niño, el trabajo ya en serio y la nueva consideración para la pareja y próximos padres de familia. El futuro padre de la criatura trabajaba en una empresa de distribución y logística, conduciendo un furgón, y estudiaba por las tardes, noches, para obtener el bachiller superior y conseguir un trabajo de mayor envergadura. También escribía poemas, con los que la encandiló. La muchacha había tenido su bebé sin ningún problema aparente. Únicamente necesitó 4 puntos por la episiotomía. En una semana estaba prácticamente restablecida. Era una chica fuerte, y habían pasado 3 meses ya. Estaba totalmente entregada a su niño, y no le apetecía regresar al trabajo, en turno fijo de noche. Le costaría sudor, sangre y años sacar la plaza en turnos fijos de mañana o rotativos. Su trabajo implicaría que por semanas su madre y su suegra fuesen a dormir a su casa para hacerse cargo del niño y que su pareja pudiese descansar. Era un problema, pero necesitaban el dinero. Y a ver dónde sacaba el tiempo para estudiar. A veces pensaba que se habían precipitado, que no tendrían que haber corrido tanto con lo del niño, el piso, el vivir juntos, que tendría que haber abortado, pero eso hubiese sido un escándalo, hubiese provocado una conmoción a ambas familias, trabajadoras, tradicionales. Y cuando miraba a su niño, risueño, regordete, sonrosado, para comérselo, y éste le sonreía, se olvidaba de todo aquello. Aarón le habían llamado, y estaba sin bautizar. Lloraba enrabietado, algo poco habitual en él. El parque estaba solitario, su madre y él únicamente, y algún alma rauda y ensimismada que de vez en cuando pasaba mirando al suelo sin prestar atención. Su madre permanecía quieta e inmóvil, parecía no escucharle. Un hilo de sangre descendía desde la comisura de los labios entrecerrados sobre su boca hasta la barbilla.
donde gota a gota tornábase en cascada que impregnaba su falda de rojo en el regazo. Mantenía los ojos abiertos y no respiraba. Por detrás, la lisa y suave melena negra de sangre impregnada, junto con la blusa y la espalda, y formaba coágulos entre sus cabellos azabache. Acuchillamiento en la nuca, entre las vértebras C7 y C8. Eso la mató, dijo el chofer de la funeraria, que había oído comentar al forense. Porque los tecnicismos se le escaparon, él iba a lo suyo y solo se solía quedar con el morbo. Nunca dieron con quién lo hizo. Ángel tenía su puesto asegurado, ya era suyo. La poseedora por derecho no volvería jamás. Se había asegurado y se lo dijo a Baldomero. Se lo contó e hizo una detallada narración cargada de énfasis y entusiasmo. Sobre la mujer no había dejado una sola pista, aseguraba, pero el adolescente fue el problema. Forcejeó y la apuñaló varias veces y el chaval le arañó. El puto crío con el puto patín, dijo, y tuvo que esconder el cadáver lejos del parque, cuidándose de que nadie le viese, y volver por él a la noche. Y lo tenía en su bañera, y había pensado que podían echarlo en el agujero. A los pocos días regresé al cementerio, a mi cementerio, incorporándome a mi puesto. Fue duro, muy duro y extraño. Una mañana salimos a preparar un entierro. Era temprano, había prisa. Nos lo dieron a última hora el día anterior. Vi un señor que venía subiendo la cuesta, a su sepulcro de visita probablemente. Era el señor Juan, que lloraba. Estimados lectores y lectrices, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y compartido las emociones que tanto me costó alumbrar. Les ruego tengan las bondades de dejar constancia si les ha gustado, para ensalzarme, que su aliento cálido reconforta mi ánimo y me da fuerzas. Y si no les agradó, también, para que aprenda y rectifique que es ardua la tarea del escribano. Y la otra bondad solicitada, la de recomendarlo, que siga teniendo algo de vida en este mundo duro y oscuro, con su voz y voto emerja de las profundidades gélidas del limbo. Les quedo enormemente agradecido y espero que les haya merecido la pena, emplazándoles a que volvamos a encontrarnos por el camino. Un fuerte abrazo y hasta pronto.